Hechos capítulo 1, verso 1, la palabra del Señor dice así: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aleluya. En semanas pasadas hemos estado recordando y celebrando lo que fue la Pascua, y estuvimos también celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que aquí la palabra del Señor nos está diciendo es que luego de esa Pascua, escribe ya aquí el doctor Lucas el segundo tratado, ¿no? El Evangelio según San Lucas fue el primer tratado del que está hablando aquí la palabra del Señor, y le dice: escribí primero un tratado poniéndote en orden todas las cosas que Jesús hizo, y ahora estaba ya escribiendo acerca del establecimiento de lo que aconteció con el establecimiento ya de la iglesia. Y algo muy hermoso y especial que la palabra del Señor nos revela aquí en Hechos, en este capítulo y de ahí en adelante en el libro de Hechos, es lo que el Señor empezó enseñando en los siguientes 40 días. Quiero que usted note que habían dos fiestas muy importantes para el pueblo judío, que era la Pascua y luego Pentecostés. Y Pentecostés viene de una palabra que es penta, que quiere decir 50. Y eran 50 días después de la Pascua. ¿Qué aconteció 50 días después de la Pascua? Cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, le fue entregada la ley de Moisés. En el Sinaí, en Pentecostés, 50 días después de la Pascua, el Señor entregó a Moisés la ley. Y en el Nuevo Testamento, ya con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo que acontece es que la iglesia es bautizada con el Espíritu Santo. Por eso dice aquí la palabra del Señor: no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa. Muchas gracias. Esperen la promesa del Padre. Porque dentro de no muchos días, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Quiero que note que la palabra del Señor nos revela algo muy importante que hoy día vamos a meditar, nos vamos a concentrar de una manera especial. Mire lo que dice la palabra del Señor. Yo quiero que usted note que el Señor le habló a sus discípulos durante los 40 días que Él estuvo. Dice que se les apareció durante 40 días. Leamos nuevamente. Dice así, verso 2: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Y ahora quiero que note qué les enseñó, y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿De qué les habló?
del reino de Dios. Y eso es muy importante que nosotros podamos entender, comprender, y voy a decir así, rumbo a Pentecostés, hay que entender lo que es el reino de Dios. En la palabra del Señor también se habla sobre el reino de los cielos. ¿Sí? Misma expresión, sinónimo es reino de los cielos, reino de Dios. Y permítame esta mañana concentrarme en algunos aspectos importantísimos sobre el reino de Dios o reino de los cielos. De tal manera que nosotros podamos percibir, aprender esta mañana qué nos dice la palabra del Señor al respecto. Y hoy día haremos una introducción de este tema tan fundamental, tan importante, que lo podemos acompañar en los estudios que realizamos el año pasado. Usted puede entrar a YouTube, hay un canal de la iglesia que tiene la expresión como El Faro, y usted puede entrar a YouTube, puede buscar El Faro y puede buscarla las prédicas y puede bajar las prédicas o puede escucharlas en línea nuevamente. Y si no se le entendió bien al pastor, lo puede hacer repetir, ¿no? Dígase usted que no se cansa en YouTube. Y de nuevo, a ver de nuevo, pastor, ¿no? Hasta que ahí está, ¿no? Entonces, el año pasado hicimos un estudio también de este tema, que podemos acompañarlo, les decía, porque en este tiempo vamos a hacer un complemento de este estudio que hicimos el año pasado. Sin que, no quiere decir, no vine el año pasado, ahora sí no entendí nada. No, vamos a tratar de expresar con todo nuestro esfuerzo, de la manera más clara, este concepto que presenta la palabra del Señor, de especial importancia para nuestra vida como cristianos. ¿Amén? De tal manera que lo primero que nosotros debemos de definir es cómo yo puedo ser parte o miembro del reino de los cielos. Y esta mañana permítame puntualizar, hay unos aspectos y luego otros que van a servir como introducción a temas que vamos a desarrollar en adelante a profundidad hasta llegar a Pentecostés y aterrizar con temas que son de mucho fundamento teológico para nuestra vida doctrinalmente. Lo primero que nosotros debemos de entender, comprender, es qué hace que yo sea parte del reino de los cielos. Y quiero que usted sepa, mi amado hermano, que permítame a mí decir lo siguiente: todos los seres humanos somos criaturas de Dios, pero no todos los seres humanos son hijos de Dios. De tal forma que el reino de los cielos está compuesto por hijos de Dios. Insistiré diciendo que si alguien será miembro, parte del reino de los cielos, deberá ser hijo de Dios. De tal manera que aquel que no es hijo de Dios no es parte del reino de los cielos. Pero aquel que es hijo de Dios ya se ha constituido en ciudadano del reino de los cielos. Y hemos definido en otras oportunidades, hoy solamente puntualizando, de que para ser hijo de Dios es necesario creer y recibir al Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no de voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino de Dios. Amén. De tal manera que es importante que yo entienda que para ser yo parte del reino de los cielos, ciudadano del reino de los cielos, yo debo haber aceptado, recibido, creído en el Señor Jesucristo y creído en Él como mi Salvador. Haberle aceptado como mi Salvador y creído en Él como mi Señor.
entonces soy un ciudadano del reino de los cielos. Pero este reino de los cielos tiene un aspecto muy importante y especial que lo hace fundamental, que es su constitución. La constitución de este reino de los cielos querrá decir cuáles son las normas que rigen el reino de los cielos, cómo yo voy a desarrollarme en este reino, cómo yo voy a caminar en este reino, cómo voy a comportarme en este reino, de tal manera que yo no esté infringiendo ninguna de sus normas, ninguno de sus preceptos, ninguno de sus conceptos, ninguno de sus principios. Y para ello es necesario entender algo que tiene su cierta demanda de concentración para poder asimilar esta revelación tan especial de la palabra del Señor, que permítame leer lo que dice el Evangelio según San Juan. Y en este tema del reino de los cielos es un tema tan precioso y tan amplio que voy a hacer mi mejor esfuerzo para transmitirles tantos conceptos de manera ordenada y sea para ustedes fácil de comprender y no sea para mí haberlo complicado. Permítame por favor hacer este esfuerzo de mi parte. San Juan capítulo 1 verso 16 dice así la palabra del Señor: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquí aparece un concepto fundamental en el reino de los cielos, que lo hace reino de los cielos, y es el tema de la gracia y de la ley. Un tema no sencillo, mires, amados hermanos, porque si nosotros dijéramos, no, este es tan sencillo, ¿no? Mire, para los judíos fue bastante complicado. Trataron de entenderle, a Pedro le costó muela, ¿no? Entender este tema de la gracia, ¿no? El Señor tuvo que mostrarle visiones, tuvo que darle revelaciones más. Fue tan complejo en su momento que tuvo que haber un concilio, capítulo 15, libro de los Hechos, concilio de Jerusalén. ¿Sabe qué significa ese concilio? Todos los líderes de la iglesia se tuvieron que reunir para definir este tema. Una discusión tremenda. Mire la expresión que utiliza la Reina Valera. Y como Pablo dice, tuvo una contienda no pequeña. Qué bonito lo dijeron diplomáticamente, ¿no? Se lo voy a decir en versión santacruceña. Como Pablo tuvo un boche grandísimo, con los demás líderes, ¿no? Se tuvo que ir hasta Jerusalén para que se celebre el concilio de Jerusalén, a fin de que se defina este tema, el tema de la ley y la gracia. ¿Por qué? Porque habían corrientes dentro del pueblo cristiano, de la iglesia primitiva, de la iglesia primera, voy a decir así, que decían de que había que guardar la ley de Moisés. Además de convertirse, había que observar la ley de Moisés y cumplir los rudimentos de la ley. Y Pablo decía que no, de que ahora ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero ¿cuál era el problema? Que la constitución, en la concepción de los judíos, del pueblo de Israel, del reino de Dios, ¿cuál era la constitución? La ley. Y era muy complejo. Ahora Pablo está enseñando que no es necesario observar la ley, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y de repente cuando leemos esto, ¿no? Y este pasaje, miren, qué precioso pasaje. Pero poderlo explicar tiene su demanda. Su demanda, le decía, de concentración en la palabra del Señor.
su demanda de permitir que el Señor te revele esta tremenda verdad sin precedentes, verdad que el Señor Jesús presentó a su pueblo, que lamentablemente en un primer momento no lo entendió. No lo entendió. Y permítame esta mañana que hagamos este esfuerzo juntos por entender qué está diciendo aquí la palabra del Señor, qué está significando la palabra del Señor cuando nos dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia fue dada ¿por quién? Por Cristo. ¿Saben qué? Mientras yo estaba alabando al Señor esta mañana, veía las letras de las canciones tan preciosas, déjeme decirle, tan profundas teológicamente. Cuando usted ve ahí lo que dice, por la gracia y su gracia, y si nosotros logramos comprender lo que es la gracia, lo que significa la gracia, mi amado hermano, entonces sí, nuestra vida como cristianos tendrá una connotación totalmente diferente. Y permítame ahora poder escudriñar junto con usted lo que dice la palabra del Señor al respecto, no sin antes leer nuevamente el Evangelio según San Juan, aquí donde estamos leyendo. Dice la palabra del Señor: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y ahora permítame que estudiemos, escudriñemos y entendamos algo tan importante en el reino de los cielos. ¿Por qué es tan importante en el reino de los cielos entender lo que es la gracia? Porque constituirá el fundamento, el cimiento de lo que es la constitución, la nueva constitución del reino de los cielos. Un nuevo testamento. Un nuevo momento para el pueblo de Dios, con Cristo Jesús. Hasta ese momento, hasta la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección, había estado el pueblo de Dios bajo un escenario que estaba, voy a decir así, enmarcado. Su marco de referencia era la ley de Moisés. Y de repente viene el Señor Jesucristo y dice aquí Juan, la ley fue dada por Moisés. Quiere decir, Dios le dio a Moisés la ley, está diciendo. Fue presentada por Moisés, se entregó a Moisés ahí en el Sinaí. Y el Señor Jesucristo dice: yo no he venido para abolir o para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y aún en este momento, mi amado hermano, dentro de la iglesia, todavía está costando al pueblo de Dios entender, pasar de la ley a la gracia. Pasar de vivir bajo la ley a vivir bajo la gracia. Y dice aquí la palabra del Señor: gracia sobre gracia. Aquí la palabra del Señor está hablando de que es gracia sobre gracia la que el Señor Jesucristo nos ha presentado, mi amado hermano. Y permítame que escudriñemos ahora aquí la Escritura. Presentemos, definamos lo que está diciéndonos la palabra del Señor de una manera tan especial, de una manera tan hermosa, mi amado hermano, que si nosotros podemos comprenderlo, realmente será ungüento para nuestros huesos. Será medicina para nuestro espíritu, nuestro cuerpo, mi amado hermano. Y para la iglesia, una delicia realmente. La palabra del Señor dice: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, más la gracia de Dios es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que está diciéndonos la palabra del Señor? Lo que nosotros debemos caminar a entender es que la gracia quiere decir favor inmerecido, un regalo inmerecido. Es que yo voy a recibir un regalo que yo no merecía recibir. Entonces, si nosotros estamos leyendo acá,
Estamos ahora bajo la gracia. ¿Cuál será ese regalo inmerecido que yo he recibido de parte de Dios cuando me constituyo en miembro del reino o ciudadano del reino de los cielos? ¿Cuál será ese regalo? Jesucristo. Se lo voy a decir de nuevo. Y aquí vamos a ir hilando y van a ver ustedes, cuando entramos en esta definición, muchas cosas como rompecabezas empiezan a tomar forma. El regalo de Dios, la gracia, es Cristo Jesús. Se lo graficaré de la siguiente manera. Cuando alguien acepta a Cristo en su corazón, lo que está diciendo es, mire esto, está diciendo, acepto la gracia, acepto el regalo. Por eso dice, aceptamos a Cristo. De tal manera que el regalo de Dios es Cristo Jesús. El regalo de Dios es Cristo mismo viniendo a vivir en nosotros. El apóstol Pablo dice en Gálatas, la carta a los Gálatas se llama la carta de la gracia, la constitución de la iglesia de Dios, ¿no? El acta de libertad de los hijos de Dios. Porque Pablo hace una explicación y una defensa acérrima de la gracia versus la ley, sin que estos sean contrarios, sino que ahora voy a explicar cómo se componen o se forman en algo complementario. Y ahora vamos a explicar. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta revelación que tenía Pablo, hermano querido, era sin precedentes. Le dice a los Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea completamente formado en vosotros. Estaba diciendo a los Gálatas, deben ustedes entender que la gracia de Dios es Cristo mismo viviendo en nosotros a través de su Santo Espíritu. De tal manera que esta declaración, que en un momento vamos a seguir con este esfuerzo de comprender a cabalidad este desafío de la palabra del Señor, primero que hemos definido que el reino de los cielos está compuesto por ciudadanos que son hijos de Dios. Para ser hijos de Dios, hemos dicho que tenemos que aceptar la gracia de Dios. Hemos definido que la gracia de Dios es Cristo Jesús mismo. Él mismo es el regalo de Dios. Lo que Dios te está diciendo es, te voy a dar un regalo que es sublime y excelso, divino. Y ese regalo es mi propio Hijo, que vendrá a morar y a vivir en tu corazón a través de mi Santo Espíritu, de tal manera que tú puedas repetir juntamente con Pablo y decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Fíjense esa Pascua. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la gracia. Pablo estaba recibiendo entendió esa revelación del Señor Jesús, que ya no estaba bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esa gracia significaba la vida de Cristo en él. Y ya no vivía él, sino que Cristo estaba ahora viviendo a través de él. Permítame decir lo siguiente, mi amado hermano, para que se entienda un poco, para el tema de la ley, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, ¿pero acaso los 10 mandamientos están mal? Ya no tenemos que cumplir los 10 mandamientos. ¿Qué será lo que está aconteciendo? No estoy entendiendo muy bien. Déjeme graficárselo de la siguiente manera. Los 10 mandamientos, los 10, por así decir, de donde deriva toda
la interpretación, los rudimentos que tuvieron los fariseos, ¿no? Hasta hacer, no sé, 1000 interpretaciones y derivaciones, tenían un enfoque único que lamentablemente no le entendió Israel, no le entendió el pueblo de Dios. Cada mandamiento apuntaba, era como si se concentrara, todos fueran, cada mandamiento esté enfocado a un solo punto, a un solo punto, a un solo punto, a un solo punto, de tal manera que cada mandamiento se concentraba en un solo punto, en un solo concepto, y ese concepto es el amor. Lo voy a decir de nuevo. Los 10 mandamientos eran sombra de lo que había de venir. Los 10 mandamientos lo que hacían no eran paralelos que iban, no, eran paralelos, eran líneas concéntricas que estaban yendo hacia un solo punto. Concéntricas se dice en arquitectura, ¿sí? Los arquitectos así, ay, ¿no? Estoy queriendo decir que cada mandamiento apuntaba y se iba a un punto. Ese punto es el amor. Los 10 mandamientos fueron dados como si se hubiera encendido un foco. Y ese foco estaba encendido y podías ver. Te dejaba descubierto de que tu vida no estaba respondiendo a ese objetivo que Dios te había planteado. De que cada mandamiento que Dios te había establecido estaba diciéndote: lo que tú tienes que hacer es amar. Cada mandamiento está reflejando el amor de Dios y que en tu corazón debe fluir el amor de Dios. Pero encendiendo el foco se daban cuenta de que no estaban pudiendo cumplir, de que no estaban pudiendo amar, de que cada mandamiento les mostraba como luz la condición triste en la que se encontraban. De tal manera dice la palabra del Señor que la ley fue dada como un ayo. Quería decir, esta fue dada para que yo, al ver mi condición, anhele el momento en el que pueda amar como Dios quiere que ame. Debían haber estado ansiosamente esperando que venga el Mesías que les permita cumplir el amor. Porque cada mandamiento, donde se enfocaba al amor. Ese era su norte, ese era su punto concéntrico, ese era su objetivo. De tal forma que, mi amado hermano, la definición es a la conclusión que llegaron Nicodemo cuando charla con el Señor Jesús. La conclusión a la que él había llegado y fue a hablar con el Señor Jesús es: yo soy maestro de Israel, soy rabino, soy fariseo, soy todo lo que quieran. Pero él se daba cuenta, como dice ya Pablo, dice: el mal que no quiero, eso hago, y el bien que quiero, no hago. Me doy cuenta que hay una ley en mis miembros, la ley del pecado y de la muerte. Y esa ley, dice, fue traída a luz sobre mi vida a causa de la ley. No que la ley sea mala en ninguna manera, dice, sino que la ley trajo a luz mi condición. Así dice el apóstol Pablo. ¿Qué estaba queriendo decir? La ley fue un foco que se encendió para que usted se dé cuenta de su condición y que usted vea su necesidad y su pobreza. Por eso dice la palabra del Señor. El Señor Jesús les dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sabe qué estaba queriendo decir? Todos esos fariseos se sentían ricos en espíritu. Y el Señor les dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque eran los que habían encendido el foco y se estaban dando cuenta, no eran hipócritas, y se daban cuenta que necesitaban de Dios para poder cumplir los mandamientos que el Señor le dice a sus apóstoles. Le dice: el que me ama guarda mis mandamientos, y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, porque en este solo mandamiento se cumple toda la ley. De nuevo, he visto haciendo
la palabra del Señor. Hasta antes del Señor Jesucristo, de su muerte y su resurrección, lo más que podían hacer era observar la ley y darse cuenta que no la podían cumplir. ¿Amén? Eso era. Esa era la condición que tenían todos. El único que pudo cumplir y ser perfecto, santo y sin mancha, nuestro Señor Jesucristo. Y Él pagó ese precio, presentó su sangre preciosa, sin mancha, para que nosotros podamos amar. Y al amar, cumplir así toda la ley de Dios. Voy resumiendo. En el reino de los cielos, mi amado hermano, la constitución, el principio, el precepto, el concepto que rige a los hijos de Dios en el reino de los cielos ahora es el amor. El amor, esa es nuestra, si usted quiere, entre comillas, esa es nuestra ley, esa es nuestra norma, ese es nuestro principio, eso es lo que nos rige. Todo lo que usted vaya, si usted va respondiendo con amor, entonces estará cumpliendo toda la ley de Dios, la ley de los profetas, la estará cumpliendo. El Señor le muestra a los judíos, a sus discípulos, les enseña y les muestra de qué. La ley de Moisés, su grado su nivel de exigencia era mucho menor que dentro de la gracia. Le dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga fatuo será expuesto al infierno de fuego. ¿Qué le parece? Bajo la gracia, esas exigencias se vuelven, ¿qué cosa? Mucho más altas. ¿Sabe qué te está diciendo el Señor? Te está diciendo que ya dentro del reino de los cielos, bajo la gracia, algo que es lo que tienes que tener cuidado. El otro día en uno de los cultos entre semana mencionábamos, leíamos que dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo en lo cual hay gran condenación. ¿Por qué dice? Porque todos, dice, ofendemos muchas veces de palabra. Y si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de dominar, de controlar todo su cuerpo. Así dice la palabra del Señor. ¿Sabe qué está diciendo, mi amado hermano? Que este pastor que usted tiene aquí tiene que tener temor y temblor para no recibir gran condenación. Por eso cada vez que yo hablo con ustedes, mi amado hermano, se equivoquen o no se equivoquen, debo hacerlo ¿con qué? Con amor. Porque si no, Dios lo demandará de mí. No puedo yo estar golpeándolo a ustedes. Otra vez usted, hermano, no, ya. Dios no se cansó de intentar. Parece que usted nomás fue destinado para juego lento. ¿No? ¿Le gustaría que yo les hablara así? No, ya me cansé. Sin que me importe lo que ustedes sienten. No, pero sin amor es imposible. Imposible. ¿Qué pasó con los fariseos? Los fariseos, al que se equivocaba, al que se caía, empechados, lo agarraban a patadas. Si usted quiere ver la gráfica, a ver, se lo voy a dibujar. Dice la palabra del Señor que un día se acercan unos primos, pues no son hermanos, ¿no? Al Señor Jesús y le dicen, Señor, hemos encontrado a esta mujer en pleno acto de adulterio. Escuche bien esta belleza. Le dicen, y la ley de Moisés dice que debe morir apedreada. Los eruditos que hacen el análisis de ese pasaje
dicen de que fue una trampa, dice la palabra del Señor, revela que ellos habían confabulado contra el Señor Jesús para ponerle una trampa. ¿Qué estaba enseñando el Señor Jesús? ¿Qué estaba mostrando? Estaba mostrando amor, estaba mostrando misericordia, estaba teniendo compasión de los que se equivocan, de los que pecan. Tenía compasión. Y los fariseos ardían de envidia, ardían en su condición tan triste de religiosidad. De tal manera que dijeron, Él la va a perdonar. Pero aquí la ley dice que debíamos apedrearla. Entonces nosotros vamos a decir que Él no cumplió la ley y por tanto no es de Dios. Y con suerte lo condenaremos a muerte también. Entonces llevan a esa pobre mujer. Pero mira lo que dicen los eruditos. Como había sido puesta una trampa, uno de los que la llevaba había sido voluntario. No sé si me estoy explicando. Había sido voluntario para estar con la mujer. De tal manera que los otros estaban listos, ¿no? Jugaron pues ñanquemporo, ¿ves? Ya cuál va a ir. Sabemos que la hermanita es nomás caricativa, ¿no? Entonces, ñanquemporo, ya salía, nos dimos, vale. Yo me voy a sacrificar. Y uno de ellos se sacrificó. Y dice que los otros aparecieron. ¡Sorpresa! ¡Los pillamos! Y el hermanito que se sacrificó se entoldó y agarró su piedra. Mucha hipocresía, ¿no? Los eruditos dicen que estaba ahí. Que el tipo que había estado con ella también estaba ahí con su piedra para apedrearla. Y cuando vinieron le dijeron al Señor Jesús, Señor, esta mujer ha sido encontrada en pleno acto de adulterio. Y dice Moisés que debemos apedrearla. Y dice que el Señor miró a la mujer que venía a medio taparse, avergonzada, puesta en público, destruida. No estoy justificando su pecado. Dice que el Señor se inclinó y empezó a escribir sobre tierra. Y le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Algunos comentaristas mencionan de que en manuscritos paralelos menciona de que lo que escribía eran faltas o pecados que los que estaban ahí habían cometido, también dignas de ser apedreados, ¿no? Y el primero, ¿cuál era? El que había estado con ella, pues, ¿no? Tenía que ir al ladito de ella para que jueguen tiro al blanco, digamos, ¿no? Y les cuento que los judíos eran punterísimos. Así que ya se tiró la piedra y... ¿Por qué? Porque sabían que él era profeta. Sabían que él les podía decir, este es tuyo, vamos a hacer match aquí, ¿no? Vamos a emparejar este pecadito con vos, este con vos, este con vos. ¿Ah? Circule, circule, vamos al paredón aquí. Eso era. Dice que cada uno empezó a alargar su piedra y calladito se empezó a ir hasta el momento en el que quedó sola la mujer. Y dice que levantó la mirada al Señor, esa mirada de gracia, esa mirada de amor, y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban, mujer? Se han ido todos. Y ella le dice, Señor, todos se fueron. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Yo quisiera que usted pudiese sentir la gracia de Dios en ese momento para esa mujer que sabía que merecía la muerte, y estaba siendo mirada con esos ojos de amor del Maestro, y le dice, se han ido todos, le dice, y él le dice,
ni yo te condeno. Le decía, yo puedo agarrar las piedras y tirar las piedras, porque yo soy santo. Y le dice, vete y no peques más. Ella sabía, ella había logrado comprender en ese escenario, las horas después, que era imposible que deje de pecar si no seguía al Señor Jesús. Por eso le dijo, vete y no peques más. Ella dijo, yo solamente puedo dejar de pecar si estoy cerca de ti. Y así como ella, muchos le siguieron de cerca, lo más cerca que pudieron, para que esa gracia les alcance. Quiero decirte, mi amado hermano, que esa gracia es la que hoy gobierna la iglesia de Cristo. Esa gracia es la que tú puedes recibir de parte del Maestro. Cuando para otros quisieran agarrar las piedras, no pueden comprender cómo es posible que no, yo quiero tirarme una piedrita, por favor. Más que sea una piedra, quiero tirar. Y el Señor te dice, ni una piedra. Ni una piedra. Porque yo he pagado completo el precio para que reciba mi gracia, mi misericordia y mi perdón. Por eso esta hora, mi amado hermano, usted puede acercarse al Señor. Mi amado hermano, no importa qué fue su pecado, cuál fue su error, usted puede volver a mirar al Maestro. Y esa mirada del Maestro seguirá siendo de gracia y de misericordia. Puede estar seguro, mi amado hermano, que el Señor no tirará la primera piedra. Lastimosamente, dentro de la iglesia hay muchos que andan con su morral lleno de piedritas, ¿no? Y donde pueden le echan nomás la moneda, digamos, ¿no? Pero déjeme decirle que no tiene eso nada que ver con el Señor. El Señor pone otro gráfico tan especial, el hijo pródigo. Sale de su casa, se pierde, despilfarra, hizo lo que hizo, que usted sabe, y vuelve. ¿Y sabe qué hizo ese padre? Dice que el padre estaba cada mañana esperando que su hijo vuelva. Y cuando lo vio volver, él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Pero como jornalero, como esclavo, aunque sea, quiero comer en tu casa. Porque aquí hasta los esclavos se los trata bien. Y ese padre dijo, traigan el colepeji de 4 chorros. Le vamos a cambiar nuevo lomo. 2 arrobas me le dan a este insolente, incircunciso. ¿Sabe qué hizo ese padre? Le dijo a la gente, levanten, maten el cordero más gordo, porque mi hijo ha vuelto y quiero que haya fiesta. Traigan el anillo, traigan el vestido, mi amado hermano, porque quiero que sepas cuánto Dios te ama, mi amado hermano. Si tú pudieses entenderlo, si pudieses recibirlo, entenderías ese amor que fluye de parte de Dios, que Dios le llama la gracia. Y si tú estuvieses cada mañana recibiendo de esa gracia y esa misericordia, entonces mirarías con misericordia también a tu hermano. Entonces no se abriría tu boca para murmurar, no se abriría tu boca para golpear al otro. Tu boca se abriría solamente para hacer medicina para el otro, palabra de ánimo y restauración para el otro. El apóstol Pablo dice, y si alguno de vosotros es sorprendido en alguna de estas faltas, vosotros que sois espirituales, quiere decir el que está disfrutando y viviendo en la gracia, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas. Amado hermano, nunca haga paréntesis de la misericordia. Cuando alguien le ofenda, cuando alguien haga algo, usted siempre
trate de poner misericordia, porque dice: aquel que vive en misericordia, que aplica misericordia, será tratado con misericordia en el juicio. ¿Y sabe qué? Yo siempre le pido al Señor y le digo, cuando me siento ofendido, me siento agredido y puedo aplicar misericordia, yo me gozo. ¿Sabe por qué? Porque digo: Señor, yo quiero que tú me mires con misericordia a mí. Señor, ¿cómo me podría parar delante de ti si tu misericordia no estuviese primero? No es un buen negocio, mi amado hermano. Y a veces, mi amado hermano, no creemos ni Nicodemo, que podemos mirar al otro y golpearlo, tirarlo al piso y patearlo y bailar chacarera encima. La palabra del Señor lo que dice es que Cristo vino a dar gracia sobre gracia. ¿Saben qué significa eso? Ya sobre la gracia, más gracia. Ya sobre la gracia, más gracia. Pero esto tiene que ver con algo que solo los hijos de Dios pueden vivir, y es el amor. Cuando digo el amor, mi amado hermano, estoy hablando de un concepto sublime que solo los nacidos de nuevo pueden fluir en su corazón. Dice que el fruto del Espíritu es amor. Y ese fruto, como hemos explicado, y les cuento que vamos a volver y vamos a profundizar y nos vamos a deleitar, porque eso es la iglesia de Cristo. ¿Sabe qué dice? Que el que tiene amor se expresa en gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Cuando predico esto, los padres quedan en serios problemas. Porque los niños es así, miren. ¿Qué parte no le entendió el pastor mi papá? Y a gritos, ¿no? El padre. Y el muchacho: así expresas tu gozo, papi. Eso es gozo. Qué bien que te salió tu paz ahora, papi. Tu paciencia está de lujo. Tu benignidad, tu bondad, tu templanza, tu mansedumbre. Mi amado hermano, si tenemos esto, habremos cumplido toda la ley de Dios. Voy a dar un ejemplo, después vamos a profundizar, lo vamos a estudiar en el griego, guaraní, en todos los idiomas. Benignidad, ¿sabe qué quiere decir? Evitar causar dolor a mi prójimo. El que es benigno cuida su palabra. No es que habla nomás, es que me importa, digamos, ¿no? No, tiene cuidado. Mira a las personas. Mira lo que voy a decir. ¿Cuántos de nosotros? Permítame decirlo de esta manera. De la forma en la que nosotros hablemos a nuestro hermano, puede costar su salvación. Si yo le hablo a usted, lo golpeo, lo estropeo, y el que más cuidado tiene que tener, ¿sabe quién es, no? Aquí en la casa del Señor, el pastor y los pastores. No es lo mismo que le hable su codiscípulo, si usted quiere, ¿no? Que le mire medio feo, que le mire feo el pastor. Yo tengo que lo vi el pastor en la calle y ni me saludó. No vuelvo a la iglesia. El pobre pastor ya pasó de los 40, ya no ve muy bien, digamos. Nos tenemos que tener mucho cuidado. Y la benignidad dice que es el fruto, es la expresión del amor que hace que yo cuide de que mis palabras no lastimen al otro. Imagínese benignidad en un matrimonio. Eso es de lujo, ¿no? No van a encontrar, pues, ¿no? Ahí hablándose, ¿no? Pero, ¿no?
que llegue ahí el esposo, ¿no? ¿Ya está la comida? Nada, yo ya me voy a trabajar, no estuve paseando. ¿Vos crees que ya me estuve? ¿Vos crees que saco la plata de los árboles? No, no se cosecha, es trabajando. Pero serviste, pues está en la olla, y que tuviera flores en las manos, vos. No te servís vos, ni a mi padre le serví ahora vos. Un perfecto desconocido. ¿Qué apellida? No. Ni mi pariente sos, digamos, ¿no? Porque yo te estoy atendiendo a vos, ¿no? Entonces la benignidad hará que tus palabras tengan cuidado al hablar a tu esposa, a tus hijos, para corregirles. Hijo, cuesta. A veces uno está con la vida a 1000 por hora, ¿no? En este mundo en el que nos toca vivir ahora. Y llegamos, y los pelados salen pues distraídos, pensando en quién sabe qué, pues, ¿no? Hola, papá, y uno, chiquitita, ¿no? Y va a toda mecha, jet fuel y a diésel, digamos, ¿no? Y uno, no, te estoy diciendo que estoy apurado. También las hermanitas se ponen nerviosas. Se ponen. Y tienen chancleta boomerang. ¿Cómo grabaste? ¿Ya terminaste tu tarea? Todavía me falta un poquito. ¿Cómo? Una buena. Y pobre que lo pillen cerca al pelado, ¿no? Echando la clina. ¿Cómo no? Y el pobre por ahí. Siempre así nomás, ¿no? De la clina. Llega el papá y los pobres muchachos así. ¿Qué pasó, mi vida de pelo? El padre se enoja, ¿no? No va a tener a los muchachos, te estoy diciendo. Una vez pide un hermanito que está, estoy escudriñando, ¿no? ¿Qué está buscando? Le ayudo. Estoy buscando dónde dice el Señor en la palabra que uno puede corregir a su mujer. Quería echarle mano. Buscándole algo. Yo igual le digo, ya busqué, yo no encontré nada. No he encontrado. Por eso predicamos un día en un campamento un tema que dice: no hay que comprenderlas, solamente amarlas. Ni lo intentes. Capítulo 2, misión imposible. Es amarla, hermano. No dice el Señor, pero comprenderá a tu mujer, no. Dice, amará a tu mujer. El fundamento del reino de los cielos es el amor. Y el que le entiende y vive en amor cumple toda la ley.